Saludos mis maníacos de Ellsworth, bienvenidos a la predicción de julio. En este mes probablemente vayan metiendo en las clases de Litia y cubos de IB como Eternobilitas solo para Litia y otros avatares más. Va a haber un cambio en este calendario de recompensas de jugadores y estas serán las nuevas recompensas. Y también en el calendario para jugadores retornados que llevan más de 30 días sin jugar. Y estas serán sus nuevas recompensas. Otro evento que podría llegar es un regalo de una voz y un cubo con títulos para Litia. También calendario de Erizo que además nos darán recompensas extra tras arrancar 10, 15 y 20 hojas de calendario. Por otra parte tenemos una serie de cambios que se hará en los siguientes meses, dudo que lo hagan en julio, como la mejora asegurada, solo de nivel más 10 al más 11 en teoría, con un funcionamiento similar al de la forja, esto con el propósito de ayudar a los nuevos jugadores a tener su equipamiento al más 11. Por otra parte, en la profesión de herrero quitarán la función de descomposición avanzada y en su lugar los que tengan esta profesión tendrán coste de recursos reducido en la forja. Por último se agregarán recompensas de pergaminos de mejoras en las misiones del profesor Poru para facilitarle el progreso a los nuevos jugadores. Sin duda estas serán mejoras para el free to play. Se viene cambio de balance junto con evento de cambio de clase y en teoría darán un ticket durante una semana y otro más en la segunda semana. Cambio de balance, veremos solo los cambios que necesitan explicación como dije en el comentario de la anterior predicción. Revamp de la Ether Sage. Será similar al Celestia, ahora sus skills elementales liberan orbes de fuego, hielo o rayo dependiendo del elemento de la skill. Estos orbes te ayudarán a potenciar tus skills elementales. No puedo explicar más detalladamente ya que necesitaría testear esto. Nada que explicar de la Hoz. Y con la Metamorphy tenemos un cambio en esta pasiva de nivel 60 que daba velocidad de movimiento y ataque extra en base a tus puntos de mana actuales. Ahora simplemente dará un 30% de velocidad de movimiento permanente y un aumento de la potencia de ataque en 20% contra enemigos con 50% de vida o menos. Nada que explicar de la Lord Azors. Furious Blade, le modifican esta pasiva del nivel 60 y en vez de crítico aumentado, al golpear a enemigos con skills de trascendencia y con el Awakening activado, aumentará el daño físico recibido a los enemigos en 12%. Siguiente pasiva de nivel 60, en vez de aumentar daño crítico según tu velocidad de ataque, si he entendido bien, incrementará tu velocidad de movimiento, salto y carga del Awakening en 10% y también daño aumentado a jefes y mini jefes en 15%. Todo esto durante 20 segundos al activar el Awakening. Por último, uno de los efectos de la pasiva del nivel 99 que influye en Rising Dance, skill que será renovada, será sustituido por aumento del 10% del daño crítico de esta skill contra jefes y mini jefes. Después con el RH tenemos que en esta pasiva del nivel 60 se retira la descripción de que se puede usar el Re-Awakening, ya que efectivamente ahora todos los personajes podrán usar el Re-Awakening sin necesidad de consumibles. Se aumenta el ataque mágico y se retira la reducción de la duración del Awakening. Seguimos con el Nova Imperator, que ahora su pasiva de revivir se activa simplemente teniendo el Awakening activado. Ya no hace falta tener el núcleo activado. Ahora será algo más fácil de jugar. Nada que explicar del Revenant, aunque se ve que le han nerfeado algo. Siguiente, comentario rápido sobre el DA. Ahora su skill del 95 volverá a bufear ataque al equipo, 20%, y ya no dará vida extra. Nada que explicar de Elesis y Luciel, y de Ain no hablaré ya que no entiendo casi nada del personaje y menos del Bluegen, así que no podría explicar correctamente los cambios. Como siempre el enlace de la página en la descripción, y aquí arriba tienen un vídeo para ver las skills renovadas en este parche. Y eso es todo. Si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente. Como siempre cualquier duda, aportación u opinión comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a mis últimos 5 suscriptores públicos: Camilo H, Rubiano H, Vinicius Melare, Sanders Gamerworld, Rafa Díaz y a Yo Soy Sebas.
Muchas gracias por suscribirse y apoyar al canal.